5 no lo decía a malas. Es solo la sensación que me ha dado habiendo leído algunos de tus posts más recientes hablando de los vídeos de Seldion. Si te fijas, pongo de ejemplo el vídeo de Seldion Comienza la magia, una película que, bueno, cutre es la palabra más generosa que puedo usar para definirla. Pero aún así tú dices que no solo es mejor que Evolution, sino que dices que la película es buena. Que oye, está bien si te gusta, pero da la sensación de que lo dices solo porque Seldion dijo que es mala. Al menos esa es la sensación que a mí me dio en ese momento. Pero oye, tienes razón, le has dado la razón a Seldion en varias ocasiones. Me equivocaba. 13:10, correcto. Yo también lo menciono en el propio vídeo. Seldion se enfoca sobre todo en los errores de traducción. Yo lo decía en referencia a tus esquemas que clasifican los tipos de errores de traducción, pero no los tipos de errores de doblaje. No recordaba que también habías hablado de esos temas Fallo mío, lo admito. 17:50, ¿lo dijiste? ¿Cuándo? Tengo muy mala memoria, pero es que no recuerdo que hayas dicho eso, lo siento. 17:54, los vi una vez, pero no recuerdo al detalle todo lo que mencionaste en cada uno de ellos. Quizá debería habérmelos vuelto a ver antes de comenzar a grabarlo XD me los volveré a ver luego por si acaso. 21:45, de eso hablo más adelante en el vídeo. 23:07, en tu segundo vídeo dices que son errores. No especificas qué tipo de errores. Eso de errores a secas no existe. Cuando algo está mal, es porque hay una razón de por qué está mal. Si no es un error de doblaje, tiene que ser otro tipo concreto de error. Está mal porque no respeta el material original, ok, te lo compro, pero teniendo en cuenta que esos errores surgieron porque Harmony Gold dobló mal del japonés, y el latino heredó dicho doblaje, creo que sería más correcto decir que son errores de doblaje, pero que no son errores de doblaje del latino, sino uno del inglés que el latino mantuvo. 30:10, no. El japonés. 31:40, no. Pero seguiría siendo un fallo por tu parte al no tomar como referencia al material original, ya que tu objetivo es copiar al original, no copiar a la copia. Es lo que intento decir. Si el objetivo del doblaje es ser fiel al original, de ahí que cambiasen los nombres de Zero por los del japonés, pero en algún momento yerra en ese aspecto, es un error de doblaje. 37:50, lo que intento decir es que los errores del latino sí son errores de doblaje, independientemente de que doblasen del japonés, del inglés, o yo que sé, del turco. Si el objetivo es buscar la fidelidad al material original, pero en algún momento yerra en ese aspecto, es un error de doblaje, da igual cuál sea el origen de ese error. 39:15, perdón, si nunca fueron un error de doblaje. 42:34, ya me hablaron de ello más o menos en los comentarios, que el redoblaje se hizo porque les obligaron, etcétera, etcétera, pero sigo sin entender el punto de cambiar solamente el nombre de Zero, Zeraki, Bongo / Cachito, y alguno más, pero no corregir otros errores de Harmony Gold, como lo de Pokawaza. Igualmente, eso no cambia mi conclusión. Si el objetivo del doblaje es asemejarse al original, pero no lo consigue, es un error de doblaje. Da igual quien cometiese el error, si es el inglés o si es el latino. Lo que importa es el resultado final, y si el resultado final no es fiel, es un error de doblaje. Vale, es la sensación que me dio porque solo mostraste ese post que es el que más se compartió en Twitter para decir que yo solo le busco la contraria a Seldion en todo. Ese esquema al principio dijo que no lo mostraría en el video, en el post lo puse. Pero al final lo coloqué ya que consideré que había más cosas a aclarar y ese esquema solo fue un ejemplo entre otras cosas, en el video. Está en el video sobre el capítulo 3, por la charla entre Goku, Roshi y Bulma en la primera vez que se conocieron. Digo errores y errores de doblaje para que se puedan diferenciar mejor ya que el error es un concepto equivocado y por ende aclaro que me refiero a que no es como el diálogo original. Con error de doblaje puede ser de Harmony Gold, video doblajes o producciones Salgado. Por eso. Video doblajes y producciones Salgado son doblajes latino. Pero hay casos donde uno es el que cometió el error de doblaje y el otro no. Y si bien se podría decir de la forma que me dices, el asunto es que es muy largo considerando que es algo a reiterarse por cada punto de los videos. Sí, el objetivo fue acercarse al material original. Sin embargo no significa que donde colocaron diálogos ajenos al original, pero que no fueron los de producciones Salgados quien se los inventara, sea error de doblaje por esta versión.
Lo que se le pidió a Producciones Salgado fue que se le cambiara los nombres a los personajes y que lo demás pues sigan doblando, es por ello que le dieron no solo el guión en japonés, sino la cinta y el audio de Zero y el dragón mágico. Por ello suceden las inconsistencias de los guiones. Muchos consideran que un doblaje debe hacerse sí o sí en base al material original si no es error de doblaje. Sin embargo, en Twitter y en un post puse lo siguiente con respecto a la definición de doblaje, que cualquiera puede verla en internet. Esa definición es la más popular y establecida desde el 2001, por esos años. No corresponde a los 90. Entre 1998 y 2000 habían algunos diccionarios y enciclopedias que se estaban actualizando. Pero antes, se dio el doblaje de Dragon Ball, el cual para ese entonces aún persistía la antigua definición de doblaje. Esta no tenía como condición que tenga que ser del idioma original. Ese post es de hace 3 semanas. En otras palabras, en aquella época, el doblaje por un lado dependía de lo solicitado por el cliente, en este caso cambiar los nombres, y por otro lado bastaba con solo doblar el material o los materiales que el cliente otorgó. Por eso, aun doblando bien el material no original pero otorgado por el cliente, tendrá errores pero no errores de doblaje. Puedo incluso estar equivocado en esto y lo admitiré. Pero eso no quita lo siguiente, que es el objetivo de mis vídeos. El punto de mis vídeos es resaltar si Producciones Salgado inventó todos los diálogos que Celdion afirma en sus vídeos, así como también si se inventó los nombres de personajes, lugares, objetos, títulos y censuras. Si es este doblaje latino el que inventó todo eso. Ese es mi análisis y ese es el punto al que voy con estos vídeos. Entiendo lo que dices. Pero vuelvo a poner el mismo ejemplo de antes. Soy pintor, y quiero hacer una imitación de una pintura famosa, pero en vez de hacerla guiándome del original, lo hago guiándome de otra imitación distinta. Sí, la copia en sí misma estará bien hecha, pero no será una imitación del original, será una imitación de la imitación. Esto es lo mismo. Si el objetivo del doblaje es apegarse al material original, los errores que se cometan son errores de doblaje, da igual que los cometiese el latino, o el inglés. Por cierto, sé que tú mismo lo mencionas en este vídeo, pero si tenían el guión japonés para las escenas íntegras, y el inglés para las censuradas, ¿por qué hay escenas sin censura que se doblaron con el guión inglés? ¿No sería igualmente un error de doblaje el hecho de usar el guión inglés en vez del japonés cuando deberían? Porque incluso si no es error de doblaje como tal como tú dices, sigue siendo una cagada por parte del latino. Dije que esas escenas con diálogos de Zero, donde no hay censura previa pero igual se las usa, y que incluso las mezclan con el japonés, quedaron muy mal ya que vuelve todo una incoherencia en escenas donde no era necesario recurrir al guión de Zero. Ejemplo. La charla entre Goku, Roshi y Bulma. Si en el tiempo que copiaste no era necesario que sea del material original, por más que sea tu intención. Entonces si copiaste bien la imitación no es un error de copiado. Tendrá el error de no ser como el material original. Pero la copia la hiciste bien y no será un error de copiado si fue en ese tiempo. Ahora bien, si quien te solicitó hacer la copia te dice que hay unos elementos a cambiarse sí o sí. Pero lo demás no importa, que lo copies con el material con el que estabas y además te ofrece una guía del original, entonces pasó lo siguiente. Cuando ves la imitación hay cosas que faltan en relación a la guía original y por ende no cuadra colocarlo del original en esas partes. Entonces si copias la imitación pero sustituyendo lo que te pidieron, sustituyendo otras cosas porque notas que es fiel a original, pero otras cosas mantienes de la imitación porque corresponde a una parte faltante que no se ve, entonces tu trabajo estuvo bien. Considerándose si en esa época no era necesario que una correcta imitación sea del original. Que sea una cagada o no del latino, es un punto que Celdion lo plantea como cosas que Producciones Salgados inventó. Diálogos, censuras, nombres, etc., y la mayoría de lo que mostró en sus primeros 5 vídeos no es así. Sí, pero eso lo menciona solo en esa escena donde hicieron un mix de los dos. En casi todas las escenas dices esto es un error, pero no error de doblaje porque es lo que decían en Harmony Gold a pesar de ser escenas sin censura, por lo que no debieron usar el de Harmony Gold. No haría que eso sean errores de doblaje, al no doblar del guión que se supone que tendrían que haber usado. ¿Me puedes decir en qué momentos pasó tales cosas? De ser así, yo lo admitiré.
Pero si se tratan de nombres, recuerda que como le pidieron cambiar solo algunos y los demás no, por más que esté en el original. Obviamente esto prefirieron dejarlo como estaba ya que solo algunos nombres fueron los solicitados para el cambio. Hay varios, pero el ejemplo que se me ocurre ahora es la escena de Goku asustado por el bandido de la espada. En esa escena Goku debería estar contento, pero tú dijiste que en Harmony Gold hicieron que estuviese asustado, pero esa escena no es una censura, así que debieron doblar del japonés. Primero que si hay una escena censurada, que es cuando cae el bandido chorreando sangre de su frente. Pero eso solo fue un detalle que mencioné. Y segundo que el tema es que el grito de Goku se tenía que escuchar del audio que recibieron que era el de Zero para saber cuál era la interpretación que había que darle. El guión solo era de lo que allí ellos hablaban, la cuestión de traducción con su adaptación. Bueno, a partir de ahora es muy probable que no te responda hasta mañana o me demoré mucho en hacerlo. Debo trabajar. Si no estoy cansado para la noche veo el video de Juan y responderé a ello. Saludos. No soy muy partidario de aferrarme a definiciones de diccionario para demostrar mi punto. Considero que en cierto modo es falaz porque no estoy usando mi propia lógica para argumentar, sino que solo me estoy aferrando a un tecnicismo para demostrar mi punto. Ojo, no digo que sea falaz, solo que yo personalmente lo siento como tal, y por tanto no me gusta hacerlo. Pero partiendo de tu lógica, dices que no son errores de doblaje porque, a pesar de que definiciones modernas del término doblaje citan expresamente que debe ser en base a la versión original, el doblaje latino de DB es anterior a dicha definición. Eso no implica el doblaje está tan desfasado como lo estaba en su día el término de doblaje, y que al igual que dicho término, el doblaje también necesita una revisión porque cosas que a lo mejor en su día no eran errores de doblaje, hoy en día sí lo son. PD. No he respondido hasta ahora porque, honestamente, creo que no había nada que responder. Tú dices que no son errores porque lo que importa es el guión de referencia, y yo digo que sí porque lo que importa es el guión original. Me parecía un punto muerto, la verdad. No dije que no sean errores por basarse de otro guión. ¿Errores de doblaje, perdone usted? En cualquier caso, si supuestamente no son errores de doblaje porque la definición de entonces no hacía referencia a que tuviese que ser en base a la versión original, a pesar de que definiciones más modernas sí lo especifiquen, no significa eso que el doblaje latino está tan desfasado como dicha definición, y que por tanto cosas que antaño no eran errores de doblaje, hoy en día sí lo son. Eso ya te lo había explicado hace como una semana. Es más, lo que me respondes es parecido a lo que te dije. No. Solo dices que en la época en que se hizo un doblaje no era condición que se hiciese en base al material original, al menos no por definición. Sigo pensando que ese argumento es solo un tecnicismo que te favorece, pero eso no quita que si esa definición está desfasada, el doblaje también lo está, y por tanto cosas que a lo mejor entonces no eran errores de doblaje, hoy en día sí que lo son. Esgrimir como argumento una definición desfasada de doblaje lo único que demuestra es que el doblaje también está desfasado. Si ese doblaje es el que usa hoy en día de forma oficial, en televisión, en plataformas oficiales, colecciones en DVD, etc., le aplica la definición de doblaje actual oficial. Mismas consideraciones para ZKai. No. El análisis se debe hacer de la mano con el contexto. Correcto. Pero una cosa no quita la otra. Que el contexto del doblaje sea que se hizo en una época donde no era obligatorio por definición hacerlo en base a la versión original no cambia el hecho de que sea una definición desfasada, y por ende el doblaje también, y que un doblaje que esté en circulación de forma oficial a día de hoy debería estar sometido a la definición de doblaje que se usa hoy en día. Si se analiza un doblaje, se debe hacer con su contexto. Si hoy día, por ejemplo en este caso la definición de doblaje y el mecanismo con el que se debe sí o sí doblar de manera oficial, es otro. No significa que sí o sí el anterior, cuando las cosas se hacían de otra forma, no deba considerar para poder entonces señalarlas como absolutamente mal. Pero que una cosa es el contexto, y otra cosa es la evolución del término. Por poner un ejemplo comparativo, pongamos que tenemos a una persona con TEA. Hace algunos años, donde el espectro autista no estaba tan establecido clínicamente, a esa persona se la hubiese considerado difícil, tonta, estúpida o directamente retrasada. Pero eso no quita que si analizásemos su perfil en base a hallazgos y definiciones clínicas actuales, daría, como mínimo indicios de un TEA.
Lo que tú dices es equivalente a decir no, si hace 25 años a esta persona se diagnosticó que es mongola, va a seguir siendo mongola, da igual lo que digan los términos clínicos actuales. Sé que es un ejemplo exagerado. Pero creo que queda claro mi punto. Hay una diferencia entre analizar el contexto y aferrarse a una definición desfasada. Precisamente la RAE hace esta clase de revisiones por esto, para no solo evitar que los errores se repitan, sino para poder corregirse a tiempo. Si una definición cambia, lo que antes estaba bien por ceñirse a esa definición, hoy puede no estarlo. Sí, hay que tener en cuenta el contexto a la hora de analizarlo y entender el porqué de algunas cosas, pero lo cortés no quita lo valiente. Usar como argumento una definición desfasada lo único que demuestra es que el doblaje también está desfasado. El ejemplo que das es desproporcional al tema que estamos planteando. Te doy ejemplo. Antes, para expulsar a un jugador en partido de fútbol bastaba con que el árbitro le pidiera que se retirara. Luego se estableció que para expulsarlo sí o sí debía ser con tarjeta, ya sea 2 amarillas o una roja. Otro ejemplo, antes la mayoría de los exámenes bastaba con responder un par de preguntas a raíz del bolillero. Pero actualmente la mayoría de los exámenes se basan en tu exposición, de la cual te pueden hacer preguntas. Lo que hace la RAE es actualizar, no precisamente corregir. La pregunta ¿cuál es tu punto en que si es o no algo desfasado, si igual lo que se analiza es aquel doblaje de aquella época? Y sobre todo que el mismo Cloverway le ofreció la versión de 0 para guiarse. Sí, el ejemplo que doy es exagerado. Tampoco se me ocurría un ejemplo más simple. Pero ¿y? ¿A dónde quieres llegar? Eso no anula mi punto. Las definiciones cambian. Lo que antes estaba bien por ceñirse a una definición, hoy puede no estarlo. Y lo que antes era erróneo por no ceñirse a una definición, hoy puede no serlo. Una cosa es analizar el contexto para entender el porqué de las cosas, entender, no justificar, y otra aferrarse a una definición desfasada, que en realidad lo único que demuestra es que el doblaje también está desfasado. No, lo de antes no era erróneo. Solo era diferente porque así se daban las cosas. Por eso te digo que la RAE lo que hace no es precisamente siempre corregir, sino actualizar a como ahora se dan las cosas. 1. La RAE actualiza sus definiciones para que los demás puedan corregir a tiempo esa clase de errores y evitar que se vuelvan a cometer a futuro. 2. Lo que estaba diciendo. Si ese doblaje es el oficial actualmente, está sujeto a la definición actual de doblaje. Si no cumple con la definición actual, es que también necesita una revisión. Soy consciente de que igual hacer un tercer doblaje del DB clásico igual no interesa por las razones que sean. Pero lo cortés no quita lo valiente. Que sí, el contexto, pero que el contexto sirve para entender el porqué de según qué cosas, entender, no justificar. Tú lo que haces es aferrarte a una definición desfasada solo porque a ti te conviene. 3. Lo que antes estaba bien por ceñirse a una definición, hoy puede no estarlo. Y lo que antes era erróneo por ceñirse a una definición, hoy puede no serlo. He puesto los dos ejemplos, pero para el caso que aplica, nos interesa el primero. En ningún momento he dicho que la RAE corrija nada, he dicho que la RAE actualiza sus definiciones para que esos errores puedan corregirse, en general. Aún así, no veo a dónde quieres ir a parar. 1. No. Ya te expliqué por qué no es así. Jaja, no me aferro porque me conviene, yo me documento y expongo cómo son las cosas. Si no quieres aceptarlo, pues bueno, es asunto tuyo. Yo no voy a forzar a nadie, solo informo. Y no, ese doblaje no está sujeto al actual sino al antiguo. Eso también hace minutos te lo expliqué. ¿Cómo que a dónde quiero ir a parar? Sos vos el que me escribió iniciando este tema de la RAE. 1. ¿Qué has respondido? ¿Lo de la RAE? ¿Había algo a lo que responder siquiera? 2. ¿Por qué no? No has explicado nada. Solo has repetido lo que ya habías dicho antes. Que en esa época la definición de doblaje no hacía referencia a la versión original. Pero te digo que eso no quita que tanto esa definición como el propio doblaje estén desfasados, y por tanto necesiten ser revisados, sobre todo considerando que dicho doblaje todavía se sigue usando de forma oficial. Lo que haces es equivalente a denegarle a un señor de 80 años un tratamiento médico con los avances en medicina hechos en los últimos 80 años, solo porque esa persona nació hace 80 años. ¿Ejemplo exagerado? Sí, lo sé, pero de nuevo, lo cortés no quita lo valiente. 3. Yo la he mencionado fugazmente.
Tú has respondido a ello como si tuviese remotamente algo que ver con mi punto, además respondiendo a algo que ni siquiera he dicho. Que no respondí nada. Respondí con la data correcta. Noto que no estás teniendo una buena actitud en tus respuestas al igual que Juan, y eso no está bien. No. No has respondido. Solo has dicho que hay que tener en cuenta el contexto. Cuando una cosa no quita la otra. Una cosa es tener en cuenta el contexto para entender esos errores, y otra usar el contexto como excusa para justificarlos. Si ese doblaje se usa de forma oficial actualmente, le debe aplicar la definición actual de doblaje. Si no se ciñe a la definición de doblaje, es que está desfasado, y por tanto necesita ser revisado. Más claro no puedo dejarlo. No solo dije eso, lee atentamente lo que respondí. Por mi parte no uso el contexto como excusa para justificaciones, uso el contexto para comprender cómo se hacían algunas cosas antes, lo cual no siempre significa que estuviera mal o bien, sino que solamente era diferente. Actualmente es otra manera en la que se hacen las cosas, y por ello las definiciones cambian un poco. Has sido claro. Pero tu análisis es incorrecto. Bueno, más no puedo decir, sino sería intentar forzarte a que lo aceptes y hacer eso estaría mal. Tenías una duda y respondí. ¿Alguna otra duda? No, no has respondido. Solo has repetido una y otra vez lo mismo, que el análisis debe hacerse según el contexto, cuando una cosa no quita la otra. Estoy de acuerdo en ello, pero eso no cambia el hecho de que ese doblaje que se usa actualmente de forma oficial está innegablemente desfasado, y por tanto este necesita ser revisado. En ningún momento explicas por qué no hace falta una revisión, solo has repetido que lo que importa el contexto, cuando lo cortés no quita lo valiente. Que el contexto sea importante a la hora de hacer el propio análisis no cambia el hecho de que si ese doblaje no se ciñe a la actual definición, está desfasado, y por tanto debe ser revisado. El doblaje que se usa hoy día tiene otro método para hacerse, el de antes tenía otro y anterior a ese incluso otro. ¿Cuál es tu punto? Que el doblaje está mal y debe ser revisado porque no se hizo como la actual definición lo dice. Si es así, entonces tu análisis está mal. Pero si no es eso, entonces deberías explicar mejor. Ya te dije porque el que antes se hiciera de una forma y ahora se hace de otra, no significa que la de antes entonces sí o sí estaba mal. Solo es diferente. Por eso dije que tu ejemplo era desproporcional, porque no es aplicable para este tipo de sucesos. Te estás confundiendo. Mira, no tengo mucha intención de extender el debate demasiado, tengo otras cosas que hacer y de paso avanzar con lo del capítulo 4. Tú expusiste tus ideas y yo las mías, tú argumentaste lo que consideras mientras que yo respondía todo, demostrando que el doblaje de aquel Dragon Ball no se sujeta a la actual definición. Luego ya dejaste de mantener el debate de esta manera y solo te pusiste a decir que yo no dije nada, que no respondí nada, etc. Entonces me parece que ahora lo que pretendes es forzarme insistentemente a que crea que lo que tú me dices es la verdad. Pero no es así. Evita hacer eso, porque no es productivo en un debate. Y de insistir con esa manera de responder, entonces no veré razón de seguir respondiendo. Porque de ser así ya no se tratará de exponer material y discutir sobre estos como al inicio, sino el querer forzar al otro insistentemente en que acepte como verdad lo que le dice, a la vez que niega que las respuestas de este contengan argumentos. Cuando la realidad es que sí ha respondido con explicación en base a los hechos. Creo que hemos llegado a otro punto muerto. Ni tú me vas a convencer, ni yo a ti. Buenas tardes. Ok. Aunque te aclaré que no pretendo convencer, sino solo informar. Cualquier otra duda que tengas sobre estos temas, escríbeme. PD. Si estas cosas las charlas con otra persona, primero debes saber. 1. ¿Qué es lo que realmente hace la RAE? 2. Saber cuándo un doblaje está sujeto a una definición actual y cuándo no. Saludos.